6:37 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros primeros invitados, el doctor Stalin Sacoto, experto en seguridad, y el doctor Luigi García, jurista y experto en estos temas, para hablar sobre el porte regulado de armas, en qué condiciones y cómo debiera canalizarse esta autorización del Ejecutivo. Doctor Stalin Sacoto, ¿cómo canalizar, cómo viabilizar este porte de armas a fin de que no sea solo un anuncio o la gente crea que con esta autorización puede hacer lo que quiere, cuando hay una regulación para la consecución de la autorización del porte de armas? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días. Bueno, mira, lo que ha hecho el decreto 707 al promover, al flexibilizar, al dar paso a que los ciudadanos que quieran obtener el permiso de tenencia o de porte de armas, lo único que ha hecho es dar paso a que la ciudadanía que cumpla los requisitos que están establecidos en el mismo decreto y los requisitos que va a establecer el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas pueda obtener su arma, y que luego de demostrar que están aptos para hacer un uso responsable de su arma, que lo puedan obtener sin ningún tipo de problema. Esto lo requería la sociedad ecuatoriana. Tome en consideración lo siguiente: los estados de inseguridad que se viven actualmente en la República del Ecuador no permiten de manera definitiva que la Policía Nacional pueda cumplir con todos los requerimientos de los ciudadanos. Es por eso que el presidente de la República, escuchando un clamor nacional, ha dado paso al mismo, y en buena hora. Doctor Sacoto, en consecuencia esto va a tomar un tiempo de tal manera que se pueda regular el porte de armas en esta nueva etapa. Así es, pero no caigamos en sustos ni en cosas que han venido diciendo aquellos sectores que se oponen a que la ciudadanía se pueda tener y portar su arma. ¿Por qué? Porque finalmente se deben cumplir ciertos requisitos. Primer requisito: tener más de 25 años. Segundo requisito: demostrarle al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que puede hacer un uso responsable del arma, que es diestro en el uso del arma a los que desean tener el porte. Tercero, va a haber el análisis del perfil psicológico. Cuarto, va a haber el control de que aquellas personas que piden tener ya sea el porte o la tenencia no estén involucradas ni hayan sido sentenciadas por delito. Y lo más importante, que ni siquiera estén inmiscuidos en investigaciones o en casos de abuso o de violencia familiar. Bienvenido al doctor Luigi García, jurista. Doctor García, ¿cómo toma usted esta autorización del porte de armas en las condiciones que estamos viviendo en el Ecuador de violencia e inseguridad? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días, doctor Sacoto, y a todos quienes nos escuchan por Radio Democracia. Mire, el porte de armas, el porte responsable, es un mensaje directo a la delincuencia de que el ciudadano se encuentra con el derecho a estar armado para defender la vida de sus hijos, de su familia y su patrimonio. De tal forma que usted mencionó al inicio de esta entrevista, el tema de hoy es el porte regulado, el porte controlado, el porte responsable. Por lo que el presidente de la República no ha decretado el libre porte, y no hay que confundir tampoco que el porte de armas en el territorio ecuatoriano es la solución total al problema de inseguridad por el que atraviesa el país. Si el Estado no puede garantizar la seguridad de mi familia,
yo estoy en la obligación como ciudadano de defender ese derecho. De tal forma que el porte de armas es controlado. Y voy más allá. El doctor Sacoto acaba de dar lectura a los requisitos que constan en el decreto 707. Y usted al inicio de la entrevista manifestó que quería conocer cómo canalizar el porte de armas. El porte de armas debe ser canalizado a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con seriedad y con responsabilidad. Mire, independientemente de los requisitos que mencionó el doctor Sacoto, existe otro requisito que hoy por hoy exigen a los ciudadanos para la tenencia del permiso de tenencia de armas de fuego. Y es el ABIS+F. Es un sistema que tiene el Departamento de Criminalística de la Policía Nacional para registrar cuerpos de voz, para registrar y tener registros dactilares y para registrar y mantener registros fisionómicos, de tal forma que toda persona que necesita o tramita un permiso de armas tiene que rendir estas pruebas en el Departamento de Criminalística. Y esos registros le servirán a la Fiscalía y a la Administración de Justicia para más adelante identificar a la persona que de una u otra forma utilizó un arma de fuego. Doctor Luigi García, decía usted porte responsable de armas. ¿Cómo lograr, luego de este proceso riguroso, que haya este porte responsable de armas a sabiendas de que si no se lo hace, insisto, de manera responsable, es un riesgo para quienes portan armas? Toda decisión en materia de seguridad lleva implícito un riesgo. Lo importante es que la regulación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se cumpla al pie de la letra. Aquello básicamente radica en la confianza del Estado en sus instituciones, la confianza del ciudadano en las instituciones del Estado. Por ello yo digo que tiene que ser serio y responsable, bajo estándares de ética y moral, porque si no lo hacemos de esa forma, ahí va a existir una entrega de permisos de porte de armas de manera discriminada, de manera irresponsable, a personas que no están aptas, que no cumplen los requisitos y los parámetros para utilizar un arma de fuego en una situación de crisis. Doctor Stanley Sacoto, este tema que se ha planteado, ¿cómo lograr que este porte de armas exista con una responsabilidad de quienes han recibido esta autorización? Mucho se comenta que en manos de una persona irascible, una persona que a lo mejor no tiene antecedentes y que logró la autorización de portar un arma, pueda hacer mal uso y no responsable, que es un riesgo frente a cualquier eventualidad. Mira, Miguel, de eso se ha dicho mucho, pero básicamente todo son mentiras sobre lo que se ha dicho y se ha sostenido sobre el tema. Déjame decirte algo, la experiencia empírica demuestra que aquellas personas que practican artes marciales no son las que andan peleando en la calle. Aquellas personas que practican boxeo no son las que andan peleando en la calle. Y el uso responsable del arma tiene que ser entendido porque para poder hacer uso de ella, lo que tiene que darse es la legítima defensa. ¿Y cuáles son las condiciones de la legítima defensa? Son tres. Que la agresión sea actual e ilegítima,
que existe una falta de provocación por parte del que se defiende y que exista la racionalidad del medio empleado. Y la racionalidad del medio empleado tiene que ser entendido como la posibilidad y la capacidad de hacer uso de un objeto, sea esto arma de fuego o no, para repeler un ataque. Si nosotros logramos entender esto de manera efectiva, si sobre todo Fiscalía y Judicatura entienden conceptualmente lo que es la legítima defensa, lo que es la legítima defensa a favor de un tercero y lo que es la legítima defensa privilegiada, no vamos a tener ningún tipo de problema los ciudadanos que, habiendo cumplido con los requisitos, podamos obtener nuestro permiso y nuestro porte de arma y posteriormente, en el supuesto no consentido, en el supuesto no querido de que se presente una emergencia, poder hacer uso responsable de la misma. Y la responsabilidad está en saber y conocer exactamente cuáles son los límites de esta figura especial que es la legítima defensa y hasta el estado de necesidad. Ha habido casos, lo importante de la casuística, doctor Sacoto, por ejemplo, la actuación de policías que frente a incursiones de delincuentes, ha caído un delincuente fallecido y han sido procesados policías por mala aplicación de la ley de parte de los operadores de justicia. Esto quizás no puede ser un riesgo si aquí no se cumple, como usted bien ha invocado, la aplicación de los códigos y las normas vigentes que pueden poner en una condición de procesado a quien en uso de legítimo de defensa usa un arma. Sí, por eso es que hago el llamado a quienes, a la Fiscalía, a quienes, a la Judicatura, a quienes, a la Defensoría Pública, para que hagan el entendimiento, hagan la sociabilización de lo que es la legítima defensa y que sea bien entendida, porque en los últimos días lo que se ha visto es que han comenzado a confundir dos términos, la proporcionalidad con la racionalidad. Y aclaro, son dos conceptos completamente diferentes. En la proporcionalidad es que si usted me ataca con un puño, yo me defiendo con el puño. Si usted me ataca con un cuchillo, yo me defiendo con un cuchillo. Eso es proporcionalidad. Pero aquí lo que estamos hablando es de racionalidad. Ahora bien, como bien usted lo dice, existen muchos casos de policías que han sido sometidos a la justicia cuando hay un delincuente que ha sido abatido y que ha sido, por último, en flagrancia. Vamos a ver qué es lo que sucede en ese momento. Cada vez que hay una muerte violenta, tiene que haber la participación y el conocimiento de la Fiscalía. Pero es la Fiscalía que al llegar a la flagrancia tiene que determinar que el policía actuó en legítima defensa de un tercero. Y entonces el fiscal tiene que acusar de manera correcta o tiene que abstenerse de acusar. Y el juez, ¿sí?, tiene que aplicar lo que la norma dice al respecto. Pero cuando llega un policía a flagrancia, lo primero que en muchas ocasiones se ve es la posibilidad de hacer justicia social y comienzan a romantizar el tema y hablan de excesos policiales. En este sentido, es muy importante dejar claro, la legítima defensa es una figura que está dada en un aspecto que es que se demuestre que se actuó en defensa o de la vida propia o de la vida a favor de un tercero. Y no solamente de la vida, sino también del patrimonio o propio o el patrimonio de un tercero. Es importante que Fiscalía y Judicatura sociabilicen y lleguen a entendimientos claros de qué es lo que quiere la sociedad. Caso contrario, tendremos que caminar a pedir la revocatoria de aquellas personas que están haciendo un uso equivocado de la norma y que, es más, hacen hasta un análisis interpretativo extensivo, lo cual es prohibido por la Constitución.
Doctor Luigi García, ¿cómo lograr que en este ejercicio de la legítima defensa haya claridad en la aplicación de las normas y quien usó adecuadamente el arma no caiga en un proceso en donde sea la fiscalía o sea el operador de justicia procese y siga a quien usó legítimamente el arma? Miguel, yo creo que hay que socializar el tema del porte de armas. Y estos paneles, estas entrevistas son buenas para ir sacando conclusiones. Creo que todo ciudadano que tiene el derecho al porte de armas debe conocer específicamente en qué consiste esa agresión actual e ilegítima, en qué consiste la necesidad racional de la defensa, la falta de provocación suficiente. Este tema no es nuevo, hay una línea de tiempo. La ley de fabricación, importación y exportación y comercialización de armas fue promulgada en 1980, cuando el Ecuador era una isla de paz. Esa ley fue reformada en el 2009 y a partir del decreto 749 del 28 de abril del 2011, que firmó el expresidente Rafael Correa Delgado, limitó el porte de armas en el territorio ecuatoriano. De ahí que el decreto 707 del presidente Guillermo Lasso no soluciona el problema de la inseguridad en el país. El tema del porte de armas es única y exclusivamente es un grano de arena en torno al sistema de seguridad que debe existir en el país, ya que es un elemento mixto, un elemento humano y técnico que de una u otra forma tienen que utilizar los ciudadanos para defender su patrimonio y su vida. Yo creo que debe ser socializado, pero las armas de fuego no van a ser vendidas como en ferretería, Miguel. Aquí no es que se van a vender 17 millones de armas de fuego a toda la población civil. Primero porque es imposible otorgar permisos a las personas que tienen las limitaciones que ya mencionamos, los requisitos, y segundo porque un arma de fuego fluctúa el precio hoy por hoy en el mercado entre $3,000 o $5,000. Y las armas que se van a comercializar a través de los importadores que se encuentran registrados en el Comando Conjunto de la Fuerza Armada son máximo un calibre 38 en revólver y 9 milímetros en pistola. Mientras que la delincuencia hoy por hoy está armada desde fusiles hasta granadas de manos. En las estadísticas es importantísimo analizar que en el territorio ecuatoriano única y exclusivamente existen 163,000 armas de fuego que se encuentran registradas, de las cuales solo 59,000 están en circulación, porque las demás están con permisos caducados a partir del decreto ejecutivo que prohibió el porte. La seguridad privada fija, es importantísimo hablar también de ese tema, porque imagínate que existen únicamente 50,000 policías y la nueva ley, el decreto ejecutivo 707, lo que de una u otra forma pretende es que los guardias de seguridad también colaboren con la Policía Nacional al momento de actuar en un caso de una emergencia que atente contra la vida o la seguridad de los bienes de las personas. Pero hay más guardias de seguridad que policías. Hay 90,000 guardias de seguridad, mientras que policías solo hay 50,000. 90,000 guardias de seguridad y 1,800 empresas de seguridad. De tal forma que las tenencias de armas de fuego en domicilio solo son 14,840 armas, mientras que en porte hay 1,078 armas. Es una cantidad mínima, muy reducida. Yo creo que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tiene la enorme responsabilidad de normar, de regular y de actuar con seriedad y con responsabilidad al momento de otorgar los permisos de arma de fuego. Doctor Stalin Sakoto, ¿amerita una reforma penal para que quede absolutamente claro lo que ustedes han apelado a la sociabilización en el trámite de esto por un lado? Y por otro, es bueno precisar, como bien se decía, esto hace pedagogía, esto ilustra sobre un tema complejo y difícil, la autorización regulada del porte de armas, porque hay que estar claros.
el porte de armas no significa una autorización per se, por sí mismo, del empleo y uso del arma. Es una autorización para contar con el arma, pero no necesariamente la autorización para el uso y empleo indiscriminado del arma. A ver, déjame revisar conceptualmente qué es lo que tenemos que entender para poder dar paso a la generación de ambientes seguros. Mira, para generar ambientes seguros lo que se requiere normalmente es tener un sistema de seguridad que sea fiable. ¿Y qué es un sistema de seguridad? Conjunto de elementos humanos y técnicos que, implementados convenientemente y previa a la evaluación de riesgos reales y potenciales, que permite generar un conjunto de normas que coadyuven al ambiente seguro. Ahora bien, como bien lo decía el doctor García, tenemos el elemento humano, que son los miembros que están componiendo las fuerzas de refuerzo de la ley. Luego de eso necesitamos los elementos técnicos. Ahí está el equipamiento, sistemas de alarma, de monitoreo, etcétera, etcétera. Y luego necesitamos las normas. Y efectivamente, si bien hemos tenido, mira, a partir del año 2014 que se implementó y que entró en vigencia el COIP, luego de eso hemos tenido varias modificaciones a la norma. Y la ley orgánica del uso progresivo de la fuerza vino a clarificar un poco más cómo era la situación en la cual podían utilizar las armas los policías y la fuerza pública. Ahora bien, cuando se ha flexibilizado la posibilidad para tener el permiso de tenencia o porte de arma, lo que se ha hecho es dar la posibilidad al ciudadano de que pueda avanzar ¿a qué? A obtener un elemento técnico para poder contribuir al sistema de seguridad. Ahora bien, toma en consideración lo siguiente: arma registrada es arma controlada. Al menos la sensación de seguridad en la ciudadanía de aquellos que tengan o que puedan portar un arma va a mejorar. Hay un tema que es muy importante señalarlo. Yo hago siempre un llamado a que la ciudadanía que quiera y que pueda alcanzar ya sea el permiso para la tenencia o para el porte de arma, tiene que ser debidamente entrenada. Y de esto no escapa la Policía Nacional. Pero toma en consideración lo siguiente: ¿cuántos miembros de la policía son? Son 54,000 miembros de la policía actualmente. ¿Cuánto es lo pertinente que deben practicar en polígono para hacer un uso responsable y eficaz de su arma? Creo yo que coincidiremos que por lo menos tiene que ser entre 50 y 100 cartuchos mensuales en polígono. ¿Eso qué significa? Tú tienes que multiplicar 54,000 por 100 y esa es la cantidad de munición que el ministerio del ramo tiene que buscar los recursos para que lo tengan y se entrenen, para que no sucedan accidentes con las armas de fuego. Esto es muy importante porque, como bien usted lo señalaba, si no hay la práctica necesaria para hacer un uso responsable del arma, de nada sirve que le den arma a los policías si no los entrenan. Mire la experiencia de otras policías en el territorio, aquí mismo en América. Por ejemplo, en Argentina, cuando un policía va y pide su mes de vacaciones, antes de salir de vacaciones se le controla. Señor, usted no ha hecho la práctica de polígono. Vaya, haga la práctica de polígono y cuando ya la tenga calificada, usted puede salir de vacaciones. Antes no. En otras palabras, le obligan al policía a que haga su práctica responsable. Y también deberíamos hacer lo mismo acá.
Pero ¿qué es lo que ha sucedido en los últimos años con los policías? Los policías no tienen munición para practicar, y es más, cuando gastan una munición haciendo un tiro disuasivo en un procedimiento, finalmente lo tienen que pagar. Y eso no nos conduce a nada. Nosotros como sociedad tenemos que hacer un llamado de atención al gobierno nacional para que ellos le den la facilidad para que el policía se entrene de manera apropiada y de esta manera nosotros sentirnos más seguros. Y en el caso de los civiles, doctor Luigi García, la autorización regulada del porte de armas no implica necesariamente que vayan a hacer empleo y uso del arma. Es una herramienta que tienen disponible, pero no necesariamente que pudieran entrar en un uso indiscriminado del arma. Sí, yo decía al inicio de la entrevista, Miguel, que el porte de armas es un mecanismo disuasivo. Es un mensaje directo a la delincuencia. De tal forma que el hecho de tener permiso de armas, el porte, el hecho de portarla, el arma, en una circunscripción territorial determinada, no significa que tiene que utilizarla. El arma debe ser utilizada única y exclusivamente en una situación de crisis y que se cumpla con los requisitos de la legítima defensa, que es importantísimo socializar el tema de la legítima defensa. Tan real es lo que acaba de manifestar el doctor Sacoto, porque hace pocos días todo el país pudo observar cómo los miembros de la institución policial no podían reducir o imposibilitar a un delincuente que blandeaba un cuchillo. Y tan real es el tema de que los policías no están preparados para defender a los ciudadanos, que uno de los policías utilizó su arma de fuego en forma indebida y salió hiriendo a su propio compañero de la institución policial. Son esos hechos los que nos generan a los ciudadanos inseguridad, y evidentemente nosotros, si esta medida hubiera sido decretada hace 10 años, cuando el Ecuador era una isla de paz, evidentemente era una medida que quizás debería haber sido revisada. Pero hoy por hoy, cuando hemos tocado fondo en los índices delincuenciales, cuando sabemos y conocemos que los únicos países que no tienen porte de armas, como Venezuela y Ecuador, son los índices más altos de América Latina en inseguridad, esa medida sí va a surtir efecto. Yo creo que para juzgar la conveniencia o no, la procedencia o no del tema del porte de armas, tenemos que esperar mínimo 6 meses para ver si efectivamente la medida fue acertada para los intereses de la seguridad de los ciudadanos o no. Doctor Stalin Sacoto, ¿amerita una reforma legal al COIP para garantizar, para que sea mucho más riguroso el uso del arma? Mira, yo creo que tenemos que avanzar hacia algo que no está todavía previsto en el Código Orgánico Integral Penal, pero que existe suficiente jurisprudencia internacional, que es la legítima defensa privilegiada, que es cuando la persona que haciendo uso de su arma no tiene que estar demostrando ante ningún fiscal ni ante ningún juez que se dieron las 3 condiciones que efectivamente se establecen en la norma. ¿Y por qué no tiene que hacerlo? Básicamente no tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque las condiciones en que se da el hecho, así no lo requieren. Así no lo requieren. ¿Sí? Porque si si yo estoy en el campo y un grupo de personas ingresan escalando la muralla en horas de la noche, entran armados, de manera definitiva, yo no tengo que estar probando una legítima defensa, es decir, la agresión actual es legítima, la falta de provocación y la necesidad racional del medio empleado. Lo que tengo que demostrar es que sucedió de esa manera y con eso dar paso de manera definitiva a lo que es la legítima defensa privilegiada. Yo pienso que esa es una norma fundamental que deberíamos tener en consideración. ¿Para qué?
el legislativo, quien tiene el año perdido en materia de seguridad, haga por lo menos algo que contribuya a generar el ambiente seguro y que nos dé tranquilidad a los ciudadanos para poder defendernos de una manera correcta. Doctor Luigi García, este tema amerita reforma penal, una reforma legal para garantizar aún más el porte y el uso de un arma. Y por otro lado, como dice el doctor Stalin Sacoto, quizás en esto al menos que no pierde el año el legislativo, aprobando oportunamente tantos proyectos de ley que tiene pendientes para que quede absolutamente claro este tema. A ver, Miguel, yo no creo que se requiera ninguna reforma para el tema del control de armas en el territorio ecuatoriano. Nosotros tenemos el artículo 360 del COIP, que establece la sanción a la persona que porte un arma sin el permiso correspondiente. Y la pena es de 3 a 5 años de privación de la libertad. De tal forma que el porte ilegal de armas está regulado en el COIP. Hay que aplicar la norma nada más, el 360. Y asimismo, el procedimiento en torno a la legítima defensa está regulado en el artículo 33 del COIP, y esa misma ley establece también lo que es actuación bajo estado de necesidad y otros derechos que tiene el ciudadano. De tal forma que normas existen. Lo que hay que hacer es aplicarlas correctamente. Yo decía que el porte de armas es un elemento dentro del engranaje del sistema de seguridad que requiere el país. De tal forma que otro elemento es la administración de justicia. Ahí la responsabilidad también cabe en la Fiscalía General del Estado, en la función judicial, en la Policía Nacional. Normas existen, lo que se requiere es la aplicación correcta de la normativa que existe en el Código Orgánico Integral Penal. Bien, muchas gracias por ilustrarnos sobre este tema delicado, la autorización regulada del porte de armas. Al doctor Stalin Sacoto, experto en seguridad, y al doctor Luigi García, jurista y experto en temas de seguridad, muy amables por ilustrarnos en este tema tan complejo que merece precisiones. Muy buen día a Stalin y a Luigi. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Muchas gracias, muy buen día. 7:11 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el ingeniero Carlos Salazar del gremio de gasolineras a propósito de este ambiente de inseguridad y de violencia que estamos viviendo y cuál es el planteamiento a fin de proteger esas instalaciones.